Una vez habiendo creado nuestro presupuesto, podríamos revisar todo lo que se creó sin haberlo notado, sin habernos dado cuenta realmente. A la hora de ir pasando cada concepto de trabajo a nuestro presupuesto, automáticamente se van pasando todos los insumos, todos los salarios, su estudio de salarios, los costos horarios, todo lo que realmente puede intervenir en en cada uno de los conceptos de trabajo. Vamos a revisarlo. Se encuentra en la sección que le llamamos catálogos. Vamos a abrir nuevamente la obra en la que hemos estado trabajando, la obra ejemplo, obra número 10, pero ahora vamos a la sección de catálogos. ¿Qué catálogos se formaron al formar nuestro presupuesto? Se formó el catálogo de insumos, los estudios de salario, los costos horarios y desde luego los costos directos que hemos estado formando. Los insumos, vamos a ver qué tipo de insumos podemos revisar y que actualmente se crearon. Los insumos que intervienen en cada concepto de trabajo, como los materiales, la maquinaria, los salarios, subcontratos en caso de haberlos, y los insumos porcentuales. Vamos a revisar los materiales, insumos de materiales. Nos da un listado de los insumos que automáticamente se crearon sin nosotros habernos dado cuenta. Ya venían en la base de datos estos insumos y por eso se crearon y se pasaron aquí. Las familias que se formaron y subfamilias, estas son las familias que formamos, y subfamilias no las tecleamos nosotros, sino que realmente se trajeron de la base de datos. Vamos a revisar, por ejemplo, los aceros que realmente pasamos. Aquí tenemos el listado de aceros y en ese tabular nuevamente vemos la familia a la que pertenece ese acero, la subfamilia a la que pertenece, su código asignado, su descripción completa, la unidad, el precio de lista sin IVA, su porcentaje de descuento en caso de que así lo tuviera, el precio sin IVA y el precio con IVA, la vigencia, cuando fue la última vez revisado este insumo. Vamos a revisar una ficha. Cada de estos insumos tiene su ficha correspondiente. Esta es la ficha de los insumos, en donde ponemos qué tipo de insumo es, si es de materiales, si es mano de obra, etcétera. Es de materiales. Cuando estamos nos los marca que es de materiales, su descripción completa de este insumo, pero nos marca una serie de datos. Actualmente están en blanco, pero pueden ser muy útiles para cierto tipo de usuarios. El código SAT. El código SAT nos relaciona este material con el material que nos dice el código SAT. Son muchísimos materiales que nos da el código SAT. Es como podemos hacer la facturación. Muchísimos materiales. Esos son del sistema de administración tributaria del SAT. Son las familias de materiales nada más. Si expandimos todo esto, es una cantidad de tipos de materiales que el SAT toma en cuenta para su facturación, etc. Está el código INEGI, muy útil desde luego para relacionar este insumo con los índices de costos del INEGI para poder hacer los ajustes de costos. Nos da los índices del INEGI. Expandimos todos los conceptos y esos son el código del INEGI y son todas las familias de materiales en las que el INEGI nos proporciona sus índices mes con mes. Muy útil para hacer los ajustes de costos. El código CIAN. Este código es para el Tratado de Libre Comercio y nos indica nuevamente todos los materiales de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con los que se importan, exportan materiales tanto a Estados Unidos como Canadá de acuerdo a estos códigos.
de acuerdo a estos códigos. Todo eso lo podemos poner aquí cuando nos haga falta y lo relacionamos con cada uno de los insumos en caso de que sí lo quisiéramos. La unidad SAT. Nosotros tenemos las unidades de medida del Sistema General de Unidades de Medida, pero el código SAT tiene una infinidad de unidades dedicadas también a los insumos de la construcción. Aquí podemos ver esas unidades del código SAT. Y son muchísimas unidades las que tenemos aquí, más de 400 tipos de unidades. Libro, bolsa, caja, dólar, etcétera. Una cantidad de unidades. Aquí podemos buscar inclusive por palabra, lote. Aunque no sea una unidad de medida aceptable en la mayor parte de las dependencias, el SAT las pone y pone alguna definición aquí de lo que para ellos es esa unidad de medida. Vamos a borrarla. A continuación viene realmente los datos de este insumo. El precio, la fecha en la que última vez lo investigamos, viene aquí. Viene el precio de lista que investigamos, si tenía algún descuento que pudimos conseguir, cuánto nos está costando por unidad, por concepto de fletes y maniobras, de acuerdo a la ley de obra pública, el porcentaje del IVA que vamos a pagar al adquirir este material, el precio del material sin IVA puesto en obra y el precio del material con IVA puesto en la obra para diferentes tipos de obra. A la hora de darle guardar, nos cambiaría, editaría todos los datos que hubiéramos puesto aquí. ¿Qué vemos en el menú del lado izquierdo, en el menú vertical? Lo que vemos es pues el icono para guardar los cambios que hubiéramos tenido y continuar. Para guardar y salir, nos manda nuevamente al tabular para eliminar, para cancelar cualquier cambio que hubiéramos hecho, para poner un nuevo insumo. Aquí nos pondría una ficha en blanco para eliminar este insumo, y esto es muy útil para duplicar este insumo, para duplicarlo. Si le presionamos este icono, nos crea otro insumo idéntico a este, pero es otro, y podremos hacerle los cambios. Esta tecla es muy útil de duplicar insumo cuando estamos haciendo una base de datos y pues existen materiales, un tubo de ciertas dimensiones que queremos duplicar toda su descripción y cambiarle solamente algunas dimensiones. Lo duplicamos y le cambiamos. Por ejemplo, aquí le ponemos esto y duplicamos este insumo. ¿Deseas duplicar este insumo? Le ponemos que sí, duplicar, y ya este es otro insumo idéntico al anterior, pero es una copia del anterior. Le cambiamos la clave, por ejemplo, y le ponemos, en lugar de 00, le ponemos 01, y es un insumo idéntico al anterior, y le podemos hacer alguna modificación que quisiéramos hacérsela. Simplemente le cambiamos el precio o le cambiamos la unidad, etcétera. Vamos a cambiarle el precio, en lugar de ser un 14.129, que fuera de 15.000 pesos. Perdón, que fueran solamente 15.000 pesos. 15.000 pesos, cambiaría la clave y ya es otro insumo completamente diferente al anterior. La siguiente, ya le ponemos guardar. En la siguiente, guardar y salir. En la siguiente, cancelar algún cambio. Duplicar, que decíamos que es muy útil. Y la última, actualizar familias de insumos. Esta última nos sirve nada más para cuando creamos una familia nueva en este insumo. Aquí la actualizamos y queda actualizada en los datos generales, en las familias de insumos precisamente. Vamos a darle guardar y salir y vamos a ver este insumo que ya lo tendríamos. Vamos a ver dónde quedó. El que ya lo tendríamos es este insumo, que es igual al anterior, pero
ya lo tendríamos en la base de datos. Muy bien. ¿Qué más podemos tener aquí en esta base de datos, en este tabular? ¿Qué más funciones? Bueno, actualizar las condiciones de cálculo de precisamente de los insumos, parecido a lo que vimos anteriormente. Si queremos ver 25 registros aquí, si queremos ver 50 registros de un jalón, o 100 o 200 o 400 registros. Podríamos poner también el incremento o decremento por porcentaje, incrementar o disminuir el costo, el precio de los materiales por un porcentaje. Muy útil cuando estamos haciendo un presupuesto y nos piden aumentarle un 5%, un 10% a todos los aceros, o de acuerdo a los índices del INEGI, nos dice que subió el 2% o el 3% el costo del material. Para los ajustes de costos, sumamente útil. Por ejemplo, quisiéramos buscar incrementarle a todo el costo de los aceros un 10%. A estos 9 registros vamos a aumentarles un 10%. Simplemente lo seleccionamos y le aumentamos un 10% a todos los aceros. Ya quedaron aumentados un 10% todos los aceros. Y nuestro presupuesto desde luego cambiará su costo porque aumentamos estos valores. Ya los aumentamos. Si quisiéramos disminuirlos, aquí estaría. Todas las columnas nuevamente las podemos ver, las columnas que pueden intervenir aquí. Ya interviene la columna de descuento, los códigos para poderlos homologar, las unidades de medida, descuentos, etcétera, todas intervendrían ahí. La siguiente función también muy útil, homologación de insumos. Yo quiero que 5 insumos borrarlos y esos 5 insumos pertenecen a uno solo. Es decir, hay veces que cuando estoy pasando conceptos de diferentes bases de datos, un concepto tiene un segmento con una clave, con un código, y otra base de datos tiene el mismo segmento pero con otro código. A la hora de pasarlos, se pasan como 2 insumos diferentes, cada uno con diferente código, aunque sea el mismo segmento, y aquí podemos homologarlos. Decimos, bueno, que permanezca este solo, y donde encuentre el otro, que lo cambie por este único. Esto es homologación de insumos. La siguiente función, ¿dónde participa este insumo? Le picamos aquí. Seleccionamos el insumo y le picamos y vemos este insumo en qué conceptos de trabajo participa. Sumamente útil para darnos cuenta, por ejemplo, esta varilla en qué conceptos participa. Le picamos aquí y vemos rápidamente en qué conceptos puede participar. Recalculamos el último insumo editado, aquí estaría. Muy bien, pues esta es más bien la forma en la que revisamos los materiales. Podemos agregar una cantidad de materiales aquí que posteriormente podríamos utilizarlos en algún concepto de trabajo, en su análisis de precio de algún concepto de trabajo. Vamos a ver la maquinaria o equipo. Básicamente es el mismo, son precios de adquisición de la maquinaria y equipo que interviene en nuestro presupuesto. Subcontratos, en este caso no tenemos ningún subcontrato, aquí los añadiríamos en caso de que los quisiéramos. Y finalmente los insumos porcentuales, que generalmente son la herramienta de mano y el equipo de seguridad, que se aplican como un porcentaje sobre el costo de la mano de obra de cada concepto de trabajo. Si vemos su tarjeta o su ficha, ponemos nuevamente todas sus descripciones. La unidad que le ponemos es como un porcentaje sobre el costo de la mano de obra, y ese porcentaje aquí lo aplicamos a los materiales, a la mano de obra, a la maquinaria y equipo o a los subcontratos. Aquí podemos ponerlo. Generalmente lo aplicamos a la mano de obra en estos casos. Salimos nuevamente y vamos a este pequeño listado. Nos brincamos los salarios.
el tabular de los salarios. Nos los ponemos, brincamos, pero aquí están todas las categorías de trabajadores que se integran o que participan en esta pequeña obra. Estas no las tuvimos que teclear, sino a la hora de ir pasando los conceptos de trabajo se fueron añadiendo aquí. Aquí nos dice, oye, este oficial de albañilería debe estar ganando semanalmente 2.800, por lo tanto su salario base de cotización son 400 pesos, por lo tanto su salario nominal son 382.70 y el programa ya calculó su factor de salario real, en este caso 1.6978, por lo tanto su salario real es de 649 pesos. Todo esto nos los va mencionando y calculando nuestro programa de precios unitarios sin que nosotros había metido mano ahí. Si vemos su ficha, nuevamente nos pone aquí su salario de mercado semanal, aquí me baja un centavo por redondeos, 2.800 pesos, su salario base de cotización me lo calcula el salario nominal y el factor de salario real. En caso de que yo cambiara el salario de mercado semanal y yo le estuviera pagando a este personal 3,000 pesos a la semana, me cambia todo e inmediatamente se dieron cuenta, cambió el factor de salario real. Vamos a dejarlo nuevamente en 2.800 pesos. 2.800 pesos, donde su salario nominal base diario es esta cantidad que, afectado por su factor de salario real, nos da precisamente su salario real. Vamos a ponerle cancelar y regresar. Ya estamos nuevamente aquí. Bueno, esa sería la forma como mostramos los tabulares. Nos fijamos nuevamente que algunos de ellos tienen algunas notas. Ya vimos las notas que podemos poner en cada uno de los tabulares. En el tabular del presupuesto, aquí en el tabular de insumos, aquí le estoy poniendo una nota, Víctor, desde aquí en adelante, etcétera, ¿verdad? Estas notas las podemos cambiar de observaciones en proceso a observaciones solventadas. Le ponemos aquí solventar y ya cuando solventan esa observación ya queda la palomita aquí para que la persona que está trabajando con esto se indique que ya está solventada esa observación. Si nos vamos de aquí al tabular, pues nos damos cuenta que esa observación ya ha sido solventada. Si ya ha sido solventada, pues también podría yo eliminar y que ya no aparezca ninguna flechita. Eso ya lo habíamos visto en presupuestos, pero aprovechamos para verlo en cada tabular. Eliminar. Ya la eliminamos y ya no va a aparecer en nuestra tablita. Le ponemos guardar y salir y ya estamos de regreso. Ya no aparece ninguna nota, ninguna alerta en este lado. Muy bien. Eso sería entonces la manera de revisar todos estos insumos porcentuales, insumos por subcontratos, por maquinaria y equipo, insumos por salarios y por materiales.